Un saludo para todos los amigos que participan en esta Convención Internacional de Integración Universitaria Nuestroamericana. Soy el profesor Dustin Valera de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes los principales aspectos de una investigación autorreferencial que he denominado Ser profesor universitario o SRista, una experiencia de resistencia emergente y transformadora. Esta investigación parte de algunas interrogantes, entre ellas identificar dónde somos profesores, dónde soy yo un profesor universitario en resistencia. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un contexto político y económico complejo, lleno de contradicciones, de paradojas, ¿verdad?, que generan tensiones entre el ser profesor profesional, esos profesores que nacimos y nos criamos y nos configuramos en los sistemas del capital humano, y entre aquellos profesores por vocación, aquellos profesores que reconocen que su misión consiste en educar, orientar y llevar a la autorrealización de las personas. La reflexión sobre mis experiencias personales, contrastadas con un diálogo con otros autores de la pedagogía crítica, me hizo identificar que somos profesores universitarios, que soy un profesor universitario, que vive una tensión entre el ser profesor profesional y el ser profesor vocacional. En ese sentido, siguiendo con los cuestionamientos de esta investigación, hubo otra pregunta que surgió, que es: ¿qué es lo que sentí pienso de este contexto? Reconocemos entonces que existe una guerra económica que ataca la dimensión material y simbólica del ser profesor, una pandemia que significó en el ámbito educativo, por no tocar otras esferas, profundas transformaciones y resignificaciones del hacer educativo, pero también entendiendo que hay discursos políticos a favor y en contra del socialismo, bueno, donde hay tendencias que acusan que el socialismo pudiera ser un sistema que no ayuda en lo material al profesor universitario, pero frente a ese discurso hay otros donde se reconoce, como por ejemplo que en América Latina, en lo político el autoritarismo ha sido una forma de oprimir el pensamiento crítico asociado a la educación liberadora. En ese sentido, en este contexto de tensiones políticas, económicas, simbólicas y materiales, yo planteo entonces que emerge un tipo de resistencia particular en el profesorado universitario o SRista, que a pesar de la crisis social que vivimos derivada de dos eventos, la guerra económica y la pandemia por COVID, nosotros nos hemos mantenido firmes en el ejercicio de nuestro magisterio mediante acciones de resistencia particular y colectiva, bien sea a través de la acomodación al contexto, resiliencia, o la modificación, transformación de nosotros mismos frente al contexto adverso. Es decir, yo reflexiono sobre mis experiencias vividas como profesor universitario y entiendo que para aproximarme a la respuesta del por qué seguimos siendo profesores, hay una resistencia a unos elementos. Y seguimos siendo profesores porque nos resistimos a esas tensiones materiales y simbólicas que permanentemente amenazan nuestra vivencia como ser profesores. Entonces, ¿cuáles son los elementos que me he cuestionado? Bueno, ¿por qué seguimos siendo profesores universitarios si el hecho de permanecer firmes en el ejercicio de la docencia, siendo profesores maestros, es un acto de resistencia o de refugio? Y fundamentalmente, si me es posible ser algo más que profesor. Y si eso es así, ¿en qué se fundamenta mi práctica docente universitaria? Y otra cuestión es, ¿a qué me resisto o nos resistimos en la docencia universitaria? En ese sentido, como mi categoría principal es la resistencia, una revisión teórica preliminar nos permitió entender que la resistencia se entiende desde el estoicismo como una capacidad de aguantar todo en función de un ideal, pero también como oposición a ideas o sistemas políticos, pero también hay una resistencia transformadora, liberadora, que no implica resiliencia
en tanto y en cuanto las situaciones adversas no se han superado, siguen estando y nos mantenemos allí, porque en el caso de la resistencia emergente y transformadora a la que yo me aproximo teóricamente, entiendo que es una resistencia conciliadora, emergente, transformadora, una resistencia coyuntural que genera en mí como profesor y en otros profesores un conjunto de procesos intelectuales, emocionales, sociales, que nos han hecho transformarnos de ser profesores universitarios, profesionalistas, intelectualistas, a críticos en algunos escenarios, a uno que piensa, siente, actúa, participa en iniciativas de resistencia en colectivo. Porque esta resistencia de la que yo vengo a proponerles a ustedes es una resistencia que nace en lo individual y deriva en lo colectivo para poder seguir siendo profesores. De tal manera que esta resistencia viene a ser una aproximación a equilibrar las tensiones materiales y simbólicas que permanentemente amenazan nuestro ejercicio, nuestro ser profesor universitario. Esta es una investigación que se desarrolla epistemológicamente con adscripción a las epistemologías del sur, según los planteamientos de Boaventura de Sousa Santos, en una episteme cimarrona propuesta por Thais Marrero, y a partir de la interpretación de mis experiencias y de otras experiencias docentes, entendemos que esta resistencia se fundamenta en un amor a la docencia, pero también esta resistencia es socioproductiva, en tanto que reconocemos que no podemos ser solamente profesores, sino que nuestras capacidades intelectuales las transformamos en lo socioproductivo para satisfacer mis necesidades materiales y simbólicas, pero también las necesidades materiales y simbólicas de mi comunidad. Es una resistencia que tiene un carácter colectivo y es visible una resistencia en la docencia universitaria que tiene rostro femenino, porque la mayoría de las profesoras son mujeres. En esta universidad y en muchas otras universidades en Latinoamérica vemos una marcada presencia de la mujer como madre, la mujer como maestra, la mujer como guía, como acompañante. Y evidentemente esta resistencia tiene una corresponsabilidad en la construcción sociopolítica de la nación, porque bien sea que sea una resistencia en tanto a la oposición al socialismo como una resistencia para mantener este sistema, ambas se instrumentan en acciones, en pensamientos, en sentimientos que dan cuenta de la construcción de un proyecto país. Esta resistencia finalmente tiene una actitud crítica, dialéctica, es decir, nosotros reconocemos como profesores que hay brechas, que hay desigualdades, que hay dolor, que hay sufrimiento en lo material y en lo simbólico, pero también reconocemos con optimismo que son oportunidades para hacer, como dice un investigador compañero, Marlon Acuña, y Luisa Zambrano también lo dice en sus textos, de hacer mucho con poco. Ese optimismo de la resistencia emergente y transformadora que yo propongo es optimista y reconoce que hay cosas que no están bien, pero que tenemos pocas cosas con las cuales hacer y hacer muchas cosas. Entonces, finalmente, agradecido por esta oportunidad que me da la universidad para compartir mi experiencia de investigación con ustedes, y bueno, en adelante quedamos atentos para dialogar, para discutir los planteamientos emergentes de esta resistencia emergente y transformadora. Muchas gracias.